Amén. Saludos, bendiciones. Que les salve el pastor Francisco Silva de Santiago de Chile. Es un agrado estar con usted. También en las redes sociales, un abrazo, sean bendecidos. También Punta Alta, Argentina, en Bolivia, en Perú también que nos ven, en México, Venezuela y Estados Unidos, que siempre estamos en comunicación también con hijos de Dios. Amén. Le damos gracias al Padre porque Él es bueno y para siempre su alabanza. Es importante que nosotros podamos entender y comprender que el fuego del Espíritu Santo es un fuego constante para todos. Amén. Así que es importante que nosotros podamos entender que el fuego del Espíritu Santo debe ser constante en nuestra vida. Amén. Si no está el fuego del Espíritu Santo constante en nuestra vida es porque algo puede estar ocurriendo. Cualquier iglesia responsable de la doctrina de Cristo, porque algunos llaman sana doctrina y otros sana doctrina, pero a veces llaman sana doctrina lo que a la gente se le ocurre, llamar sana doctrina. Es importante poder entender que Cristo nos dejó un camino y Él nos enseñó. Él predicó y enseñó. Y conforme también a sus enseñanzas nosotros podemos vivir. También es importante que podamos sentir y valorar la palabra. ¿Amén? Así que abra su Biblia, vamos a orar. Toma su Biblia en la mano y diga conmigo: en el nombre de Jesús, yo recibo la palabra. Y en esta Biblia hay promesas para mi vida. Y como hijo, seré responsable en recibir promesas y decretos para mi vida. Seré cabeza y no cola. Seré puesto por autoridad en mi vida, en mi casa y en mi familia, para que la gloria del Rey sea vista por los hombres, para la gloria de Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra en Mateo 23, 37. También hemos visto tiempos poderosos. Ayer me tocó orar por 3 personas acá, donde el fuego del Espíritu Santo inundó de gran manera. Hoy también me tocó orar por un señor, también el fuego del Espíritu Santo vino de gran manera. Y es importante que nosotros podamos ver esto. Hoy miren, lo que pasa es que es importante poder entender algo. ¿Tienen la palabra? ¿La busco? Mateo 23, verso 37. Amén. 23, verso 37. Amén. Hoy nosotros encontramos mucha gente que va a la iglesia. Amén. Encontramos mucha gente que va a la iglesia. Y el problema no es ir a la iglesia. Cualquiera va a la iglesia, ¿no? Así como cualquiera se puede casar. El punto es que usted esté enamorado de la persona que se va a casar. Porque hoy día cualquiera se casa, ¿no? Y es importante que nosotros podamos entender que cuando nosotros hacemos la acción de recibir a Cristo, nosotros hacemos una acción real en nuestra vida. O sea, nosotros no solamente recibimos un título de ser llamados hijos, sino que eso viene por consecuencia. Nosotros recibimos el título más grande, que es el nombre de Cristo Jesús, Salvador de nuestra vida. Cuando usted hace la confesión de fe, usted no recibe un título de ser hijo, esa es la consecuencia de recibir a Jesús. Cuando usted recibe a Jesús, usted recibe salvación, y cuando usted recibe salvación, por consecuencia, usted es un hijo de Dios que va a ser salvo. ¿Amén? Ahora, vemos lamentablemente y lamentosamente que cuando nosotros no tenemos nada para entregar, lamentablemente siempre vamos a entregar un sustituto. Por ejemplo, cuando usted va a un lugar y usted no quiere mayonesa para un sándwich, ¿cierto? El sándwich no sabe a sándwich, no, como que no le falta algo.
A la ensalada no lleva limón, en algunos países no le echan limón, acá en Chile sí. Entonces, que no sabe a ensalada. Si usted algo no le echa sal, no sabe el sazón que debe tener, ¿cierto? Entonces, lo que pasa y lo que ocurre hoy es que al nivel mundial, las personas, muchas de las personas, no todas por supuesto, las personas que están por delante, ya sean padres de familia, dirigentes, personas que están por delante, no están enamoradas de la palabra. Porque de la palabra yo no puedo tener un conocimiento, ¿cierto? Pero hasta cuando vino Jesús se podía tener un conocimiento. O sea, cuando Jesús viene cambia la historia de la palabra. Y en esto yo quiero que usted entienda algo. Por eso hay mucha gente que dice, mire, usted va a ver mucha gente que se va a ir de Chile porque dice, Chile está malo, vamos a fracasar en Chile y se van a ir. Mucha gente que viene de Venezuela se va a ir de Chile. Mucha gente que viene de Haití se va a ir de Chile. Mucha gente que viene de otro país se va a ir de Chile porque dicen, no está bueno Chile, lo vamos a ir. Entonces vamos a ir siguiendo. ¿Pero qué está siguiendo? ¿Está siguiendo la bendición de Dios? ¿O está siguiendo las noticias? ¿O está siguiendo los billetes? ¿Me entiendes? Entonces hay un tiempo que nosotros debemos entender y comprender, que cuando nosotros entramos en ser llamados hijos, la primera característica que nosotros tenemos es santidad. ¿Amén? No porque la merezcamos, sino por gracia. Entonces recibimos a Cristo, inmediatamente recibimos santidad. Usted recibe a Cristo y recibe santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces la primera santidad que nosotros recibimos es por gracia. Y vamos trabajando esa santidad. Ahora, ¿por qué usted recibe santidad? Por una sencilla razón. Porque si usted no recibe santidad, usted nunca va a poder recibir la palabra. Nadie puede leer la palabra sin santidad. Van a encontrar una información, no una revelación. ¿Por qué usted cree que mucha gente ha leído la palabra y no se le ha revelado Cristo? Porque la leyó sin santidad. La palabra debe ser leída con santidad. La palabra debe recibirse con santidad. Y aquí es importante que nosotros podamos entender algo. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Palabra de Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Saben? Entonces, estas son palabras de Jesús, no son palabras del pastor, no son palabras del apóstol o cualquier apóstol de la Biblia o alguna persona que se le ocurrió. Son palabras de Jesús. Entonces, cuando dice Jerusalén, Jerusalén, está hablando de la santidad. ¿Me entienden? Entonces, cuando Jesús hace en dos veces la misma expresión, lo que está haciendo Jesús, Jerusalén, Jerusalén, está hablando de expresión doble que nos enseña a clamar por lo santo. Porque la palabra no fue escrita para los apóstoles. Usted no ve que la palabra fue escrita para los apóstoles. Usted no ve que la palabra fue escrita para los pastores. Usted ni siquiera ve la palabra que fue escrita para la iglesia. La palabra fue escrita para los santos. Cuando usted empieza a estudiar las Escrituras, usted se da cuenta que la palabra está escrita para los santos. Y el apóstol Pablo lo deja muy claro. ¿Amén? Entonces, cuando se escribe en el Nuevo Testamento, siempre se habla de los santos. No se habla de los pastores. No se habla de los apóstoles. Se habla de los santos. Amén. Entonces, cuando no vemos la santidad de Dios, nunca vamos a valorar lo que se nos da.
encontrar que hoy hay muy poca gente que ame la palabra. La mayoría de la gente no recibe la palabra. Usted ve los pastores que a veces están en conferencias, que prefieren estar tomando su café y están predicando y ni siquiera están ahí sentados. O usted ve que gente está predicando y la gente está conversando, chateando, viendo su celular, haciendo cualquier cosa. Menos estar atentos de la palabra. ¿Por qué? Porque no aman la palabra. Y todo aquel que no ama la palabra está haciendo un desprecio a Jesús, porque Jesús es la manifestación hecha carne de la palabra. Jesús es el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la palabra hecha carne. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, no estamos haciendo otra cosa que oír a Jesús hablar. Porque la palabra es tan poderosa que vino la palabra y fue hecha carne. Y el Espíritu Santo es el que va a revelar esa palabra. No podemos tener revelación si no entendemos estos principios. ¿Ven? Usted puede leerla, cualquier persona puede leer la Biblia, cualquier persona puede memorizar un texto bíblico, cualquier persona puede estudiar teología, cualquier persona, y el Señor nos bendiga. Pero de ahí a que vayan a tener revelación de quién es Cristo es otra cosa. ¿Ven? Ahora, cuando Jesús hace esta expresión, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, está hablando del texto también escrito que en Amos 3:7 dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amén. En otra versión dice a sus santos profetas. Vuelve a mencionar la palabra santidad, porque la palabra santidad en el lenguaje del reino es una palabra muy importante. La palabra santidad en el reino es lo que nos va a dar el discernimiento para poder entender los diseños de Dios, no solo para nuestra vida, sino que los diseños de Dios para nuestra vida, sino que los diseños de Dios también para nuestro entorno, los diseños de Dios para nuestro trabajo, los diseños de Dios para Él hoy. Amén. Y por eso es que usted ve poca gente que sea empoderada con la palabra. Usted ve mucha gente que sabe un texto bíblico, 2 textos bíblicos, 10 textos bíblicos, que puedan hablar un mensaje bonito, pero es carente de poder. Porque cuando usted no está enamorado de la palabra, usted no tendrá pasión. Lo mismo se pasa en un matrimonio, cuando en el matrimonio ya se hace todo mecánico. Te compré una flor, toma, ahí cae la flor, se seca la flor, no la ponen en agua, no le echan nada, no la ponen en agua con azúcar para que dure más, no hace nada, ¿entiendes? Entonces te traje algo para cumplir. Se portó mal el marido, le trajo un par de zapatos nuevos, tiene lleno de zapatos, pero no hay pasión. ¿Entiendes? Bueno, no voy a salirme de esto. Entonces es importante que nosotros podamos entender que la palabra en Amos dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas o a sus santos profetas. O sea, hay profetas. ¿Por qué hace la mención de sus siervos? Siervos es la mención de santidad. Cuando usted ve un siervo de Dios, es alguien que camina en santidad. Independiente si sea pastor, evangelista, hermano, ayudador, colaborador, o el título que pueda tener. Porque el título más grande que tú puedas tener es ser hijo de Dios, más que todos los demás títulos. Amén. Ahora, cuando está hablando, entonces hoy día mucha gente dice que ya no hay profeta, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros podamos entender que Jesús dejó esta misma palabra y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Hoy día usted ve esto mismo, que gente que dicen ser cristianos, hablan en contra de los profetas, hablan en contra de la palabra profética, hablan en contra del evangelio del reino, hablan en contra de todo. Yo no sé qué es difícil encontrarse que tengan algo que les parezca bien. Porque muchas veces la gente es más importante el cómo usted se vista, más que en realidad lo que usted viste en su corazón, ¿cierto? Entonces nos encontramos
con esta palabra que habla que la poca santidad de un pueblo va a traer el matar a los profetas y apiedrar a los que son enviados, o sea, no van a tomar en cuenta el mensaje que se les es predicado. Por eso usted encuentra hoy en día muy pocas personas que amen la palabra. Usted encuentra muy pocas personas que hoy en día amen la palabra, la pongan en práctica, la cultiven y la mantengan viva en sus corazones. ¿Me entienden? Entonces, así como una plantita se seca, también hay muchas personas que van a ser secas en esta temporada porque están haciendo desprecio de la palabra. Entonces, muchas veces la gente me dice, profeta, ¿se acuerda que usted me habló hace 5 años? ¿Se acuerda que usted me habló hace 10 años? ¿Se acuerda que usted me habló acá? ¿Se acuerda que usted me habló? Mire, ahora vengo a entender y hace 5 años que vengo esperando mi bendición. Hace 6 años que vengo esperando mi bendición. Hace 10 años que vengo esperando mi bendición. Y el punto es que muchas veces, al no entender la palabra profética o la palabra escrita, nosotros vamos a poner un sustituto que a nosotros nos parece bien. Por eso la palabra dice en Proverbios 16, 25 y en Proverbios 14, 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus finales son de muerte. Entonces lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo es la palabra que le parece a la gente. ¿Me entienden? Las personas no están esperando lo que sale de la boca de Dios. Están esperando recibir algo que les parece a ellos. Y si eso no les parece a ellos, simplemente no lo toman. ¿Me entienden? Entonces, como no les parece, o sí les parece, toman palabras aisladas, fuera del contexto, o fuera del tiempo, o fuera de la temporada, o fuera se podría decir, del radar de Dios. Se pierden porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus finales son de muerte. Ahora, por eso usted ve tanta gente que dice, bueno, yo creo en Dios y con eso me basta, porque a él le parece eso. O sea, ignoró que es necesario congregarse, ignora todo. O sea, yo veo hoy gente cristiana, o dicen que son cristianos, dicen ser cristianos en realidad, que no buscan congregar, no buscan la iglesia porque han sido decepcionados de un pastor o de alguien, o simplemente porque se decepcionaron de un hombre o de una mujer. Pero yo veo el mundo donde las discotecas siguen estando llenas y muchas veces en esos lugares ocurrieron muertes. Mataron a una persona en un bar y el bar la otra semana sigue lleno. En el Costanera Center, el otro día vi una noticia que se tiraron en un día como 4 personas y la gente pasaba por el lado de los cuerpos tapados con un tondo azul y siguieron como si nada, así como se mató, no sabía volar. Claro, pero si eso dice la gente, claro, si es así, es porque la frialdad hoy es así, hoy es así la frialdad. Usted se encuentra con ese tipo de personas, se encuentra con las personas en la calle que las personas las decepcionan al mundo y siguen yendo al mundo. ¿Me entienden? El traficante le vendió un poco de yeso y van y le compran de nuevo otro poco de yeso, porque me parece que el yeso no deja bien. Pero ahí no reclaman la gente. ¿Me entienden? Usted no escucha eso, reclamo. ¿Me entienden? Entonces es cierto. Entonces, en cambio, usted sí escucha en la iglesia y dice, que la iglesia es muy larga. No, vamos a sacar una cuenta. Es que usted predicó algo que no me gustó a mí. Ya, vamos a sacar la hoja. Es que usted dijo algo que a mí no me parece que es bien. Entonces, hoy día estamos viviendo ese tipo de evangelio. ¿Entienden? Un evangelio muy selectivo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque las falsas doctrinas nacen de la falta de santidad. La idolatría a los hombres nace de la falta de santidad.
Cuando usted tiene falta de santidad, usted permite que lo idolatren. Usted puede permitir tomar el lugar de Dios, porque no hay santidad. Y cuando no hay santidad, usted se asocia con el pecado. O sea, es natural. Jezabel puede estar ahí, porque Jezabel es bienvenida donde no hay santidad. ¿Me entiende? Entonces, hoy día usted ve poca gente que ama la palabra. Y como ve poca gente que ama la palabra, es poca gente que guarda la palabra y la pone por práctica. ¿Me entiende? Entonces, vamos a seguir leyendo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que son enviados. Hoy día usted le puede dar un mensaje a alguien y la persona no le recibe el mensaje porque le parece que el mensaje no es de Dios. Cuando usted tiene santidad, usted va a poder recibir el mensaje. Si usted no tiene santidad, tampoco va a recibir el mensaje, porque el mensaje que recibió lo va a desechar o en algún momento lo va a abortar. ¿Amén? Entonces, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios, ¿cuántas veces, palabra de Jesús, dice, cuántas veces quise juntar como la gallina junta a sus polluelos? Entonces, aquí es importante que nosotros podamos entender algo. Cuando nosotros nos enamoramos de la palabra, cuando recibimos una palabra, sea de la misma palabra, o sea del profeta, conforme a la palabra, sea del hombre de Dios para ayudarte en algún área de tu vida, tú dices, esto viene de Dios. Y si tú lo crees, lo vas a hablar. La palabra de Dios en 2 Corintios 4:13 dice, el apóstol dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Entonces, cuando la palabra dice teniendo el mismo espíritu de fe, entonces, porque hay otro espíritu de fe. Porque si no diría teniendo espíritu de fe. Entonces hay gente que dice yo tengo fe, y otro dice yo tengo más fe que tú, y otro dice yo tengo más fe que el pastor, y otro dice yo tengo más fe que Jesús, y otro dice yo tengo más fe que el apóstol no sé cuándo, etc. Señor los bendiga. Sí. Pero la palabra misma nos enseña y dice, yo tengo acá escrito, dice, voy a abrir su Biblia y lo es en 2 Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que estaba escrito. O sea, nuestra brújula es la Biblia. ¿Me entienden? Entonces, mucha gente tiene fe a lo que no está escrito. Yo te puedo dar una palabra profética, pero si yo no predico la palabra escrita, dejo de estar en la santidad profética. Voy a repetir. Si yo profetizo y no me apego a los principios bíblicos, yo dejo de ser un profeta efectivo y puedo ser un profeta falso. ¿Amén? Entonces, ¿por qué hoy día hay tantas personas que o no se les cumple la palabra, o no creen la palabra, o ignoran la palabra? Porque ignoraron primero la palabra escrita. Y todo aquel que ignora la palabra escrita es alguien que tiene un espíritu distinto al espíritu de casa. No solo de una casa ministerial, sino que estoy hablando del templo de Dios, de la iglesia de Cristo, mundial. ¿Amén? Ahora, dice la palabra, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito. Entonces, ahora, nosotros creemos en la palabra a nuestra manera. La manera suya es la manera que está escrita o es la manera suya. Yo estoy a todos lados, no necesito nada, no necesito lo otro, ya lo hablamos muchas veces, pero es importante. No necesito santidad, no necesito guardarme para el Señor, no necesito arrepentirme, no necesito no seguir haciendo daño, no necesito
necesito arrepentirme del pecado, arrepentirme del no perdón, arrepentirme de esto, arrepentirme del otro. No necesito nada. No necesito que los que yo voy a votar el día de mañana, voy a darles mi voto, necesito que tengan un temor de Dios. Porque hoy día vemos los candidatos a nivel mundial. El otro día el candidato de Brasil estaba con los brujos bailando banda. Esto fue hace una semana atrás. No estoy hablando de eso. Entonces vemos que en Venezuela, estos gobiernos comunistas sacaron también a un ministro para ministerio de brujería. Entonces el presidente ya les da la autoridad para que los brujos tengan autoridad. A los santeros. No es idea mía. Vemos como nuestro presidente que salió en este país fue allá a arrodillarse y yo subí la foto en Facebook, lo puede ver usted. No es idea mía. Entonces vemos que el mundo va a consultar brujos. Pero usted le habla del Dios y la gente le dice, oh no, religioso. O sea, no son religiosos ellos, que están consultando brujos, que están haciendo danzas de Wanda. No son religiosos. Pero nosotros sí, que pedimos que por lo menos el matrimonio que está por delante esté casado. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Entonces ese es otro espíritu, porque ese es un espíritu de fe, que es un ángel de luz, que viene siendo Satanás el diablo. ¿Entienden? Entonces viene alguien que dice ser cristiano, va donde la bruja y le pregunta, cristiano entre comillas, porque ni un cristiano real, verdadero, va a ir a visitar bruja, sea bruja blanca, bruja de luz, bruja, no mentira, eso es un título que le ponen nomás, pero no hay bruja buena, que si no reprenda al diablo. ¿Cierto? Entonces dice, que me duele la pierna, listo, le corrió el dolor por la cabeza. Anda idiota, nadie la puede soportar en la casa, ni ellos mismos se soportan. Tuvieron que sacar los espejos de la casa porque hasta los espejos son indeseables. Entonces, ¿por qué? Pero tú no le puedes decir a ellos nada, porque ellos dicen, es que usted es religioso. ¿Por qué? Porque es otro espíritu de fe. Es un espíritu de la fe de ellos. Y cuando yo hablo de ellos, son espíritus de alto rango, demonios vestidos de ángeles de luz. ¿Me entienden? Por ejemplo, en el colegio católico, en el colegio católico se pueden cantar una canción para los niños. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo es? Es un rezo. ¿Qué es? Ángelos. Entonces, son cosas que son nuevas. Comienzan a practicar yoga en la escuela hoy día. O sea, dicen que el yoga es más sano que... Y estamos hablando de colegios católicos. Pero usted le dice a los papás, vamos a orar todas las mañanas. No. Vamos a practicar yoga. Sí, porque es entretenido. Que mente abierta. ¿Me entiendes? Entonces ese es el mundo que hoy día se está viviendo. Y como hay iglesias que no quieren que nadie se les vaya, entonces adoptan estas creencias y adoptan el espíritu sustituto de la fe, que es un demonio vestido de luz con una fe falsa. Y esta fe falsa se manifiesta en la vida de las personas de diferentes maneras. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú ves la fe falsa, tú dices, bueno, van a salir a pasear un muñeco y hacer una procesión. El muñeco, primero está muerto, porque un muñeco nunca tuvo vida. Segundo, tiene ojos no ve, tiene nariz no huele, tiene manos no hace nada. ¿No? O sea, es una cosa que es ilógica. Pero cuando tú le presentas al Dios verdadero, sientes la presencia de Dios, viene el Espíritu Santo y lo liberta, la gente dice, no, como que no. ¿Por qué? Porque es una fe torcida que no de ninguna manera va a manifestar el reino.
¿Me entiendes? Entonces, hoy día, al enamorarnos nosotros de la palabra, vamos a hacer vida en Cristo. Y vamos a comenzar a caminar en obediencia. Cuando el profeta fue donde la viuda de Sarepta, que Jehová Dios lo había enviado, nosotros vemos al profeta ir y le dijo: ve allá y hay una viuda que te va a sustentar, ¿cierto? Entonces la viuda dice que fue y el profeta le dice: dame un vaso de agua para beber y lo traes. Cuando la viuda estaba caminando hacia traerle el vaso de agua, le dice: ve y haz una tortilla y me la traes. La viuda le dice: no tengo sino un puñado de harina y me queda un poco de aceite, y no tengo para hacer una tortilla, porque la última tortilla que vamos a hacer la vamos a comer con mi hijo, le dice la viuda, para esperar la muerte. No tenía nada más que comer. Pero la viuda sabía que el hombre había sido enviado de parte de Dios, y el hombre al obedecer estaba caminando en santidad. ¿Entiendes? Tu obediencia abre los lugares de santidad. ¿Me entiendes? Entonces, la iglesia está esperando bendición, pero Dios está esperando santidad. La manifestación de la santidad es la bendición. Vuelvo de nuevo. El hombre o la iglesia está siendo educada hoy en día para recibir bendición, pero la iglesia debe estar siendo educada en la santidad. Ahora, una persona que está visitando brujos no está en santidad, porque está en un espíritu de engaño. Y esa persona es muy posible que engañe al marido, engañe a Dios, engañe a sus hijos, engañe a sus nietos, engañe a toda la gente. Porque es el espíritu de engaño que está gobernando. Es un espíritu de separación, no hay una santidad. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Entonces, hoy día es muy fácil eso. ¿Me entiendes? Entonces, el espíritu de engaño está ahí. Entonces dice: ya, yo soy hija de Dios, yo soy hija del elefante que está con el billete, yo soy hija del gato, soy hijo de... Tengo todo por si acaso. Por si acaso tengo alas de plata, por si acaso el hombre es lobo, y tengo hasta unas trenzas de ajo, y tengo de todo profeta, soy como discípula de Evangelio. Pero tú le dices a mí, una persona tiene que guardar esa santidad, tiene que recibir a Cristo y vaya a la casa de Dios. No, imposible. Se pueden comprar santos de madera y gastar millones de pesos, pero si tú les pides una ofrenda, se enojan. ¿Por qué? Porque están caminando en una fe torcida, en una fe que es una fe de sustituto. Por eso es que tú ves a la mayoría de la gente con una pulsera roja y dicen: es que yo ando con la pulsera roja, así como que fueran: mira, no me puedes hacer nada, estoy súper cubierto acá. Entonces no les sirve. ¿Por qué? Porque son creencias del mundo, no son creencias, eso fue para lucrar. Ahora, he aquí vuestra casa es dejada desierta. Toda persona que no ama a Dios va a encontrarse con un desierto, porque lo provocó él mismo, ignorando la palabra. Entonces va a llegar donde el profeta. Si la viuda no hubiese obedecido al profeta, ¿qué pasó con la viuda de Sarepta? La viuda de Sarepta fue bendecida, fue multiplicada, nunca más le faltó la harina y nunca más le faltó el aceite. Pero el primer bocado, ¿quién lo comió? ¿Dijo que el hijo pequeño? No, lo comió el profeta. Hace unos años atrás, acá vino un profeta y pidió una ofrenda. Y mucha gente se puso a reclamar que porque el profeta había pedido una ofrenda. ¿Cierto? Entonces yo le dije a esa misma persona: ¿qué hubiese pasado si hoy día viniera un profeta y le dice a una viuda: dame de comer, y el último bocado que tiene? ¿Qué pasaría? No, lo suben a las redes sociales, no, este hombre es un abusador. ¿Me entienden? Entonces el punto es que hoy no se está amando la palabra, y todo lo que usted no ama no lo abraza.
Por eso usted ve que anda cuando las parejas ya están ya perdieron la salida, ya no se aman, ya no se abrazan. Uno camina por allá, como 20 metros más adelante, otro camina por acá atrás, y como que allá, y se hablan hasta por pasar. Porque no pelean. Los emojis hacen como los emojis y como los figuritas. Entonces eso reemplaza, todo lo reemplaza eso. Entonces es el mundo que se está viviendo. Ahora, cuando yo no amo la palabra, no estoy en santidad. Y al no estar en santidad, usted no va a obedecer la palabra por una simple razón. Porque usted nunca va a obedecer lo que no ama. Porque lo que ama a usted le ha llegado al corazón. Lo que ama usted lo va a cuidar. Por eso hoy día hay tanta gente que dice: te ofrezco 2 millones de pesos por tu esposa, si dejas que tu esposa bese al amigo que está ahí en la camioneta. Y la gente dice: ah, bueno, total, son 1 minuto, listo, ahí dentro no mucho. ¿Entiendes? Entonces el problema no es el amor, el problema es que cuánto viene el amor. Porque hay gente que anda pensando: y podría pasarme a mí eso. Nunca se sabe. Entonces, hoy día, al no amar la palabra, automáticamente la desechamos, la abortamos o la ignoramos. Cuando ignoramos la palabra escrita, automáticamente vamos a ignorar la palabra profética. Entonces, es muy difícil que un profeta hoy día le pueda dar una palabra profética a alguien que está ignorando la palabra escrita, porque no van a andar en el mismo espíritu de fe, porque el espíritu de fe comienza en la escritura. Amén. Vamos a leer de nuevo un texto. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que estaba escrito. Entonces, el profeta hoy en día le puede decir a una persona: haga esto. Y la persona dice: bueno, no lo voy a hacer. Listo, no lo voy a hacer. Voy a hacerlo cuando yo quiera. Listo, no lo voy a hacer. Pero todo ese tiempo trajo desierto a su vida, trajo desierto a su negocio, trajo desierto a lo que pueda vivir en su vida. ¿Por qué? Porque ignoró la palabra escrita, ignoró la palabra predicada, ignoró la palabra profetizada. Amén. Palabra escrita, palabra predicada y palabra profetizada. O sea, está ignorando todo. Al ignorar la palabra escrita, ya estamos desechando la palabra predicada y la palabra profetizada. Por eso es que cuando usted ve muchas veces que está en la presencia de Dios, gente no tiene la presencia de Dios. No estoy hablando de personas nuevas, no estoy hablando de personas que vienen un día a la iglesia, no. Estoy hablando de personas que dicen ser cristianos, que dicen ser de un lugar, pero nunca sienten la presencia de Dios, porque ignoraron la palabra escrita. Entonces ellos buscan la palabra profética. Ah, no, profeta, amén, me hablan a mí. Entonces, como que quieren, si pudiesen, traer un letrero, como los que usan en los festivales, donde dicen: te amo, no sé, Marcianeque. Ya, es lo mismo. Le dicen profeta y una mano para ellos. Profeticen a mí. ¿Por qué? Porque ellos andan buscando una palabra de oído dulce. Y de eso hay mucho. Por eso muchas veces usted no ora por la gente y la gente dice: ay, que usted me ministró poco, ay, que usted no oró por mí, ay, que usted no me miró, ay, o sea, hermano, estuvimos predicando 1 hora y media. ¿Qué le parece que no lo miré? El problema es que estaba durmiendo, el problema es que tiene el espíritu durmiendo, tiene el espíritu seco, tiene todo seco. Porque el que ignora la palabra escrita está en sequía. ¿Me entiendes? Por eso cuando tú estás en sequía, tienes que volver al principio. El principio tuyo es la palabra dándote agua. Amén. Amén. Entonces dice: creí, por lo cual, vamos a leer de nuevo para que la misma palabra dice, 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe,
conforme lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que creyó? ¿Lo que usted cree que fue? ¿Lo que usted le contaron? ¿Lo que usted vio? ¿O lo que usted leyó? Nosotros podemos ver una situación. Usted dice, pastor, es que yo no estoy hablando tonterías, yo estoy hablando lo que yo veo en mis hijos. Yo veo a mi hijo drogarse. Yo veo a mi hijo estar desordenado. Yo lo estoy viendo, usted me dice. Bien. Pero lo que tú estás viendo es algo circunstancial. Porque ¿cuántos de ustedes se drogaron hasta que llegaron a Cristo? ¿Amén? Amén. ¿Cierto? Y pueden ser drogas por la ley 20.000 o drogas que no pueden pasar por la ley 20.000. Y ya estamos hablando de psicotrópicos que entran también en droga. Porque hay gente que se hace drogadicta al tramador, drogadicto al esto, drogadicto y también son drogas. ¿Entiendes? Entonces, pero cuando llega Cristo te sana, te deja y la gente dice, pero no tuvieron droga. ¿8 recetas? No hay receta. No hay receta. También son drogas, ¿entiendes? Entonces, por eso es que hay veces que miramos y decimos nosotros, pastor, pero es que yo nunca me drogué, nunca. No, si de alguna u otra manera, ¿entiendes? Hay gente que es adicta al azúcar, ¿no? Y tú le sacas el azúcar y la gente empieza a tiritar, empiezan a ponerse así como medio raro, ¿entiendes? Entonces, azúcar. ¿Me entiendes? Entonces tú le pasas una bolsa blanca, no hay azúcar. Porque el azúcar era muy cara antes también. El azúcar era cara como loco. Amén. Entonces, bueno, veamos acá. Teniendo el mismo espíritu de fe, ¿cuál es el espíritu de fe? El que está escrito. De ahí nace, escrita, ¿ok? Creí, por lo cual hablé. Entonces, la palabra escrita debe descender en tu corazón y desde tu corazón debes hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si no hay abundancia de palabra en tu corazón, lo que vas a hablar es lo que tienes en abundante en tu corazón. Entonces, hay gente que habla de puras mujeres piluchas. ¿Por qué? Porque esa es la abundancia que tiene el corazón. Otros que hablan de puros hombres piluchos y esa es la otra abundancia. Otros que hablan de pura ruina y esa es la abundancia. Otros hablan que les va a ir mal siempre, esa es la otra abundancia. Otros dicen que van a fracasar en su negocio, esa es la otra abundancia. Otros llegan al trabajo y dicen que los van a votar todos los días del trabajo, esa es la otra. Porque eso es lo que tienen en el corazón. Me van a votar, me llamaron a la oficina, voy a subir. ¿Por qué no subir? Porque sé que me van a votar. Porque nadie va a creer que lo llamen para darle un aumento, porque no pidió aumento, pero se lo van a dar igual, porque es hijo de Dios. Pero la gente, como no tiene esa abundancia en el corazón, entonces lo que tiene entonces es el sustituto. Ahora, entonces, Salmo 11, verso 16, dice: creí, por tanto hablé, estando afligido de gran manera. Entonces, acá el salmista nos habla y nos dice: estando afligido, lo leemos al revés, estando afligido de gran manera, hablé lo que estaba escrito. ¿Me entienden? Entonces, el quebrantamiento, la aflicción, puede también sacar lo que está en tu corazón. Y hay veces que la bendición viene de esa manera. Estamos afligidos. Usted dice: pastor, yo estoy separado por tantos años, pero yo amo a esa mujer y esa mujer también. Algún día alguien se metió entre medio y están solteros los dos. Y Dios dice: ya, esas personas pueden volver a reconciliarse. Porque hay algo escrito en el corazón. ¿Entiendes? Entonces, es importante que nosotros podamos entender que creemos cuando Dios dice: yo voy a poner vendas. ¿Amén? Entonces, creí, por tanto hablé, estando afligido de gran manera. ¿Lo tiene? ¿No? O a lo mejor me equivoqué de escribir. Salmo 11, 16. 11, 16. No, 11, 16. Entonces, no, eso no va a estar. Y entonces la palabra de Dios nos enseña, el apóstol nos enseña, en la misma palabra que leímos en 2 Corintios 4:13, dice:
por tanto creí y hablé. ¿Qué es lo que creí? Dígale que está al lado, ¿qué es lo que te conviene creer? Principalmente usted tiene que creer lo que está escrito. Entonces lo que está escrito tiene mucha relación con que tú, lo habló la profeta al principio, que tú eres hijo de Dios, que Dios va a abrir las puertas para ti, que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere salvarte, que Dios quiere ponerte en lugares de privilegio, que Dios quiere ponerte en lugares donde fluye leche y miel, que Dios quiere provocarte la bendición, que Dios quiere abrirte los caminos, que Dios quiere que tu casa llegue a salvación, que tu casa llegue a los lugares de privilegio del Rey de Reyes, que tú seas un hombre que camine en esa santidad. Amén. Entonces es importante. Amén. 116 días. Entonces, Salmos. Aquel que ignora el llamado de Dios comienza en el desierto. Proverbios 18, verso 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Cierto? Diga conmigo, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Ahora, están en el poder de la lengua. Poder. Diga conmigo, poder. Poder de elección. Ese es el poder. Cuando dice poder de la lengua, está hablando en el poder de la elección. Anote que se está notando. Poder de elección. ¿Amén? Tú eliges lo que hablas. Ese es el poder. Tú eliges mirar dentro de tu corazón y decir: ¿de qué tengo abundancia? ¿De ruina o de abundancia? ¿De qué tengo abundancia? ¿De amor o de odio? ¿De qué tengo abundancia? ¿De qué es lo que usted tiene abundancia? ¿Me entiende? Cuando su hijo hace algo malo, ¿de qué tiene abundancia usted? ¿Le dice todo el rosario que se sabe en grosería? ¿O le dice: ven hijo, ven, vamos a conversar los dos, siéntate ahí? Porque hay niños que, mire, hay un testimonio que yo escuché cuando niño en una iglesia cristiana, donde vino un hermano cristiano de Estados Unidos. Él era como un poeta, algo así. Y hay un testimonio de un niño que el padre se compró un auto nuevo. No sé si usted se acuerda de ese testimonio. Sí. Se compró un auto nuevo. Y este niño lo rayó con crayones, con lápiz. Lo rayó, le rayó todo el auto, el tapiz, todo entero, rayado, con plumón, imagínense. Y el papá de este niño toma al niño y le comienza a pegar en sus manos. Y el niñito, a causa de todos los golpes, pierde sus dos manos. Esto es un caso real. Entonces, el niño, este hermano contaba, que el niño después le decía al papá: papá, devuélveme las manitas. Entonces, ese es el odio manifiesto. Es cosa que a usted le hagan algo para ver lo que usted carga en su corazón. Es cosa que alguien le diga algo para saber de qué es lo que usted está lleno, y ahora usted tiene la elección de elegir. Usted elige de manifestar el odio de la abundancia que tiene, o de manifestar el amor, porque no tiene odio en su corazón, porque lo único que tiene es amor. Por eso es importante que nosotros, como papás, como tíos, como abuelos, como unas personas que podamos ser maduras, podamos manifestar lo que tenemos en el corazón. Si alguien le hace algo en un carro, ¿qué hace usted? ¿Se para, se enfrenta a golpe? ¿O realmente le dice: sabes qué, amigo, sigue tu camino, porque yo no tengo nada contra ti, no me hiciste nada en el auto, váyase? ¿Qué es lo que hace? Y eso es lo que nosotros vamos a entender, que es el poder de la elección. Tu lengua va a declarar antes que tú hagas algo. Porque la gente, antes que hable, este va a ver con quién se metió.
lo habló en la lengua. Después hizo algo. Esta persona va a ver que yo no soy cualquier cosa. Este va a ver que se metió con la persona equivocada. Este va a ver. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, la santidad está menguando. No hay santidad. Está escasa la santidad. Entonces nosotros automáticamente no estamos mirando ni la palabra escrita, ni la palabra predicada, ni la palabra profetizada. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el poder de la elección fue en lo que tú vas a manifestar, vas a vivir, vas a tener el conflicto de la manifestación de tu boca. Por eso dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es lo que tú hablas, es lo que tú vas a vivir. ¿Me entiendes? Tu hijo se equivocó, le vas a decir, hijo, te equivocaste, hija, te equivocaste, ven, conversemos. Yo quiero decirte algo, vamos a orar al Señor. Vamos a orar y Dios va a hacer un nuevo camino para ti. Dios va a abrir puertas para ti. Tomaste una decisión que no es la mejor, pero Dios en su poder va a cambiar esa situación, porque ese es el poder de Dios que he creído en mi vida y yo también lo voy a manifestar contigo. Usted le dice a su hijo, su hija, a su esposo, su esposa o a la persona que está en alguna situación difícil. Pero hoy día no tiene eso. Hoy día usted ve matrimonios peleando 3 semanas, 3 meses, 5 meses sin hablarse. Entonces, ¿cuál es la elección? No fuera nada que no se hablen, sino que ya siendo conocedores de la palabra, es en ese momento donde tú dejaste la santidad, y con esto termino, ya 5 veces que termino. Cuando tú dejaste la santidad, es ahí donde entra Jesús y te dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Entonces, muchas veces Dios te dice, ya, haz un negocio. Viene el profeta, le da un consejo. Viene alguien de parte de Dios, le da un consejo. Viene, no quiero. ¿Me escuchó? No quiero. Listo. Entonces, lo que está matando y está apiedrando a quien Dios tomó en ese momento para darte un mensaje. Por eso es importante que tú puedas ser una persona que cuando tú te congregas, la santidad de Dios empieza a formar un constante en tu vida. ¿Me entiendes? Yo no estoy diciendo que las personas que se congregan son perfectas, pero sí son maduras. ¿Me entiendes? Porque un niño tienes que obligarlo a ir al colegio. No sé si le ha pasado con sus hijos. Tienes que obligarlo hasta que el niño madura. Y cuando el niño madura, dice, papá, yo quiero ir al colegio. Sucede lo mismo en las cosas de Dios. Entonces, cada vez que hay un desprecio por la palabra, nosotros estamos tomando en menos a Dios en su palabra escrita, en su palabra predicada y en su palabra profetizada. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, no sirve lo que tú estás diciendo, es más importante lo que yo creo. Entonces, por eso usted ve mucha gente que no necesitan congregarse, que no necesitan nada, sino que dicen, yo tengo fe. La pregunta es, ¿en qué tienen fe? Amén. Muchos tienen fe en su trabajo, otros tienen fe en Messi. No, yo tengo fe en Messi. Otros dicen, no, yo tengo fe en Cristiano Ronaldo. Se compran la chala de Cristiano Ronaldo para correr más rápido. Entonces, ese es el punto. Cuando nosotros dejamos de tener fe en Dios, es porque dejamos de amar la palabra. Hoy día el Espíritu Santo te está hablando y te dice, comienza a amar el mensaje, comienza a entender el mensaje. ¿Me entiendes? Yo no estoy hablando de cómo la palabra profética se va a mantener en tu vida. Ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es el comienzo de la palabra.
Yo no estoy diciendo cómo la palabra profética se va a mantener en tu vida. Estoy hablando del comienzo de la palabra en mi vida. Porque si tú no tienes el comienzo de la palabra en tu vida, no puedes tener el seguimiento de la palabra profética. Amén. Va a haber otra reunión que se le va a hablar cómo usted mantiene la palabra profética en su vida. Seguramente yo no lo voy a hacer. No lo voy a pedir en serio, pero sí lo vamos a pedir. ¿Me entiendes? Entonces, este principio es un principio que tú debes tener en tu vida. Y cuando la gente te dice, es que no es necesario esto, espérate un poco, pero la Biblia dice que es necesario. Es que no es necesario dejar de amar. Es que no es necesario amar. Es que no es necesario perdonar. Es que no es necesario esto. Es que la Biblia dice otra cosa. Es que yo tengo fe. Elizabeth, yo tengo fe, sé lo que te hablo. Y Solina, yo tengo fe, sé lo que te hablo. Mónica, sé, entiende. Yo tengo fe, Gati, sé lo que te estoy hablando. Pero usted dice, pero que si usted no cree lo que está escrito, usted no tiene fe. Lo que usted tiene es café o algo más, no tengo idea, pero fe no tiene. Es que es cierto, iglesia, damos eso. Entonces el día, todos los días usted se encuentra con la gente y dice, no, Dios me ayuda. No. Qué bueno. ¿Me entiende? Entonces uno se encuentra una tía buena onda y le dice, sí, pues sobrino, nieto, no sé qué, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, mi hijo. Todas las cosas le ayudan a bien. Ay, gracias, tía, que ven para la discoteca. Ay, mi hijo. Vaya, no. Toma, rosario, para que no te caiga. Entonces, ¿la tía cree en la palabra escrita? No. Escucha al pastor y escuchan a todos los pastores en la radio. Pueden ser hombres de Dios, pero si no creen la palabra escrita, no le interesa la palabra prédica. Y si no le interesa la palabra prédica, no le interesa la palabra profetiza. Por eso usted hoy día se encuentra con muy poca gente que ame la palabra. Por eso cuando el Espíritu Santo vino y me dijo, no quiero que nunca más nadie te diga papá. Entonces yo vengo y me dice el Espíritu Santo, me dice, no quiero que nadie llame padre en la tierra, nadie, sino uno que está naciendo. Entonces yo le digo a la iglesia, no quiero que no haga, porque la Biblia dice que no quiere, él no quiere que, Jesús mismo lo dijo, no lo inventé yo. Entonces tienen que dar una explicación así como estrambótica para que calce la palabra, ¿entiendes? Y cuando hay revelaciones torcidas, le tienen que decir a la gente una revelación totalmente torcida para que calce. Como que Dios no lo dijo en ese contexto, pero en otro contexto que no quiere el contexto que en otro no. Entonces por eso usted ve y usted escucha predicaciones llenas de idolatría. Que diga conmigo, idolatría es igual a falta de paternidad. Y la falta de paternidad es la ausencia de santidad. Porque están esperando la paternidad de los hombres, no la paternidad de Dios. Y esa es la ausencia de santidad. Porque la paternidad de los hombres me pueden dar paternidad con los pecados del hombre, porque se juntan. Pero cuando Dios pide paternidad, te pide santidad. Y cuando tú vives en santidad, la paternidad de Dios fluye. Por eso la profeta dijo, es algo que le van a dar hoy día en el mensaje de paternidad. Y esa es la verdadera paternidad. Cuando nosotros empezamos a fluir en la santidad, entendiendo quién es papá. Entonces, tú quieres pecar y tú dices, Señor, perdóname. Hice algo malo, pensé algo malo, quise hacer algo malo, me equivoqué. Entonces Dios dice ya, porque tenemos temor.
Y entonces empezamos a vivir en la paternidad de Dios. Entonces la gente dice, a mí me fue mal, pastor, fracasé en mi vida, fracasé en mi trabajo, fracasé en mi matrimonio, fracasé en todo. Entonces, ¿dónde está ese papá que usted dice? Acércate a Dios, entrégale tus cargas a Dios, que Él os las llevará, y Él va a ser en ti un hombre nuevo, va a ser en ti una persona nueva, y la verdadera paternidad de Dios va a ser descendiendo sobre tu vida de una manera grande. Porque no vas a esperar que un hombre vaya y te diga, eres mi hijo, sino que vas a esperar que Dios te diga, eres mi hijo. ¿Entiendes lo que entiendo? Entonces, es allí donde el corazón se tuerce. Por eso hoy día tú vas a ver muchas cosas que ya se han estado viendo y las hemos profetizado y han sido que hoy día, por eso los pecados hoy día están tan fuertes aún en las congregaciones. ¿Por qué? Porque las congregaciones dejaron el espíritu de idolatría dentro de ellas. Y cuando está el espíritu de idolatría, empiezan allá a apropiarse otro espíritu inmundo y hacer estragos en los lugares. Y esto se tapa nomás, se tapa, ¿ves? Que se tapa con un pañito y seguimos toda la parte. Pero eso sigue, se tapa con un pañito y no se ven los heridos. Porque en las guerras siempre hay gente que queda herida. Y nosotros no estamos para tapar, sino que estamos para predicar la palabra y que el mundo sepa que donde hay un verdadero hijo, una hija de Dios, en ese lugar habrá sanidad. Amén. Amén. Así que póngase sobre sus pies y vamos a orar. Amén. Es muy, muy importante. Así que cuando nos desconectamos, bendecimos a todos los que nos están mirando. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús y les esperamos en domingo.